¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega, este regreso de Fútbol Infinito. La gente lo estaba pidiendo, Jaime. ¿Qué lo van a estar pidiendo? La gente nos estaba pidiendo, la gente estaba ansiosa. Santi estaba ansioso de que volviese. La gente está disfrutando más los clips solo con usted que aguantarme a mí. Más hablar aburrido que chupar un clavo eso. Hay que ser humilde, es la realidad. Ah, bueno, pensé que... No movía mucho la aguja, aparte tampoco. No, la gente no se entusiasma conmigo. Está diciendo, ¿dónde está Macías? ¿Qué le hice a Macías? ¿Piensan que te he pinchado con alfileres o cosas así? No, eso no. Nosotros acá no hacemos eso. No hacemos eso. No hacemos eso, ni hacemos fiestas temáticas. Nada. Ni nos vamos de vacaciones con Neymar. No, bueno, Neymar está jugando. Sí, muy bien está jugando. Usted se fue de vacaciones, yo me fui de vacaciones. No. Yo me ausenté 10 días. Y yo también. Lo que pasa es que después me tocó trabajar otros 10 días. Estás dándole a la maquinita que no parás. Ah, porque usted no. No, yo humilde. Humilde como el abogado Bonafont. Un abrazo al abogado. En mis vacaciones hubo un día donde particularmente me acordé de usted. ¿En serio? Así. ¿Qué tragedia ocurrió? Es más, le dije, no, ninguna vacaciones. Le dije a Mari y le digo, Vizca estaría aquí llorando de la risa de esta situación. ¿Se puede contar o no? Sí, claro. Estábamos en Hamburgo y fuimos a un museo. El Museo de las Miniaturas. Miniature Wunderland. Es todo eso, donde ustedes han visto todas esas ciudades en miniatura y todo, bueno, ese es el museo. Okay. Habíamos comprado entradas para las 5 de la tarde. Llegamos a 4:30. Entonces, bueno, le digo, ¿podemos entrar? No sé qué. Me dice, no, su entrada es para... 4:30 y la entrada es a las 5. 5. Y me dice, no, su entrada es para las 5. Tiene que esperar. Oh, perfecto. Dije, bueno, habrá fila. Nos sentamos ahí a esperar. Y el señor estaba ahí en la puerta, no había fila, vacío, no había nadie. O sea, éramos los únicos. Entonces esperamos ahí y 5 para las 5 me levanto y le digo, bueno, está... Su ticket para las 5, me dice. Y me acordé del alemán del partido ese de Ecuador con Senegal. Claro, dije, no, es que el tipo así no tenga una sola persona más en la fila. 5 menos un minuto no son las 5. No son las 5. Entonces, bueno... Te recuerdo algo. ¿Dónde estabas? En Alemania. Eso mismo. Sí. Ahí está. Así que estuvimos ahí. Vimos el Mundial de Clubes desde ahí. Lo veía usted en distintas apariciones por múltiples medios de comunicación. Bueno, la gente hay que decirle que estamos acá en Red de Fútbol, que estamos en KRH produciendo este nuevo episodio de Fútbol Infinito. Les pedimos, como siempre, lo de siempre, lo que dice su amigo Figueredo, Jaime, que se suscriban. Compañero, amigo. Que se suscriban, que manden sus comentarios. Jaime va a responder todo, va a ver todo. Yo también, prometo. Y bueno, en este regreso de Fútbol Infinito nos falta un poquitito menos para comenzar las ligas. Sí. Para ver fútbol de vuelta. Pregunta. Sí. No, yo tengo pregunta. Déjeme una que va de la mano con lo que si yo ya hablé durante este tiempo que me dejaste solo y tirado. Solo y tirado, no. El Mundial de Clubes, ok. ¿Fue el principio de la nueva temporada o fue el final de la anterior? Final de la anterior. Fue el final de la anterior, perfecto. Final de la anterior. Está bien. Porque los jugadores no pudieron irse de vacaciones. O sea, les dieron unos días, pero después cortaron y arrancan la próxima temporada. Entonces, ¿sabes cuál fue? Y coincido. ¿Y sabes cuál fue el primer mito que derribó de lo que yo pensaba en la previa del Mundial de Clubes? Yo pensé que el Mundial de Clubes... Pensé que iba a favorecer a los sudamericanos, que creo que los favoreció. Creo que los sudamericanos estuvieron mucho más cerca de los europeos de lo que venían estando en las ediciones del torneo de diciembre. Pero yo pensaba en la previa que este Mundial de Clubes iba a favorecer a aquellos equipos que habían quedado fuera de las competiciones europeas temprano. Como el Atlético de Madrid. Como el Atlético de Madrid. Como el Real Madrid. Como el Real Madrid. Y que iba a perjudicar a aquellos que habían terminado mayo con un gran esfuerzo. Y fue lo contrario, porque los dos finalistas son equipos que terminaron jugando finales en mayo. Y lo que pasó es que con sus matices, Chelsea apuró para terminar entre los 5 primeros de la Premier. La final le favorecía bastante frente al Betis, la va perdiendo y la termina goleando. Y París había ganado el título casi en marzo, el título de la Liga. Sí.
Sí, entonces le faltaba la Champions y le faltaba la Coupe de France. Francia. Y bueno, la Copa la terminó ganando antes de la Champions. Quizá lo que implica es eso, llegar hasta el final. O sea, te podés consagrar campeón en Liga, pero ese último esfuerzo, y era un esfuerzo muy importante porque terminó dando el primer título de la Champions a Paris Saint-Germain. ¿Qué te pareció el Mundial de Clubes? Que esa iba a ser mi pregunta. ¿Qué me pareció el Mundial de Clubes? Yo te digo la verdad, yo sabía que iba a ser, o sea, es más, pensaba que iba a ser semifinales ya directamente como una especie de Champions League. A ver, ¿qué me pareció el Mundial de Clubes? Tengo muchos ángulos de qué me pareció el Mundial de Clubes. Me parece que el Mundial de Clubes es, digamos, terminó siendo desde el espectáculo o desde lo visto mucho más interesante y mucho más atractivo de lo que en el papel previo lo podíamos ver. Creo que el Mundial de Clubes vuelve a afirmar la diferencia estratosférica que tiene Europa con el resto a nivel de clubes. Me parece que es una... Por eso te decía... ¿Por qué fue más interesante de lo que pensabas? Porque me parece que al final, Vizca, estamos en una época donde siento que tú y yo no somos el promedio de consumidor. No. Y donde hay un interés por todo lo que pasa alrededor, que estos choques entre equipos que no se ven las caras y entre aficiones que no se ven las caras y en la cancha lo mismo, terminó generando una cantidad de narrativas y contenido que estuvo por encima de lo que yo esperaba en la previa. Claro, esto tiene que ver con el nuevo consumidor. El nuevo consumidor está mucho más interesado en todo lo que pasó alrededor de un Boca Bayern Múnich que realmente lo que pasó en esos 90 minutos en el campo. Lo mismo la historia del equipo neozelandés. Entonces me parece que el Mundial de Clubes probó cómo la nueva generación consume el deporte, más allá de lo que pasa en el campo, y también probó, con los estadios no llenos, que el nuevo consumidor es un consumidor que está dispuesto a ver muchas horas de contenido, pero no asistir a ellos. Claro. Porque debe ser quizás el torneo, este Mundial de Clubes, donde mayor disparidad hubo entre cuánta gente fue a verlo y cuánta gente lo vio. Porque uno piensa, digamos, una Liga X en cualquier lugar del mundo, un estadio medio lleno, uno habla de un rating pobre, ¿verdad? Y este Mundial de Clubes no fue así, fue lo contrario. Lo vio todo el mundo, lo vio muchísima gente, pero la asistencia en los estadios no iba a la par. Y creo que tiene que ver con cómo consume la nueva generación el deporte. ¿Qué otra cosa te gustó dentro de la línea que ibas hilando? A ver, esto no me gustó o me disgustó, pero siento que el Mundial de Clubes nos volvió a probar la americanización del fútbol como deporte, es decir, ¿Como espectáculo? No, porque no voy por el lado del espectáculo y de todo lo de acá. Es más, si me llevas a ese lado, te diría que todavía el fútbol puede crecer mucho más en el espectáculo alrededor del espectáculo como lo hacen otros deportes. Lo voy... Sin cambiarlo. A lo que manda el fútbol moderno. Y que tiene que ver con los últimos 5 años, y creo que el Mundial de Clubes con el Chelsea como campeón, nos marca un poco esa pauta. Cuando nosotros repasamos los equipos, interrumpen cuando quieras, porque tiene muchas aristas. Cuando nosotros hablamos de los grandes equipos de la historia del fútbol, ¿ok? No sé para dónde vas a ir. No. Tengo que ver cómo te voy a interrumpir. Cuando nosotros hablamos de los grandes equipos en la historia del fútbol, el Ajax de aquella Bayern, época, el Madrid, el Liverpool, el Barça de acá, el Liverpool de los 80, perdón, nosotros recitamos el 11 de memoria. Son equipos que marcaron una época, ¿ok? ¿Por qué? Y son entrenadores que marcaron una época. Porque ante un cierto número de partidos, tú con un gran 11 podías imprimir una idea distinta, vanguardista, única, una filosofía de juego. Y cuando hablo de una filosofía de juego, sea el catenacho de Elenio Herrera o sea el fútbol total, pero tú con esos 11 desarrollabas una identidad
Y esa identidad te marcaba una época. Hoy, los dos finalistas del Mundial de Clubes terminaron jugando 68 partidos en la temporada. El uno es un equipo de una liga de 18, el París, y el otro es un equipo que quedó eliminado en primera ronda de Copa de la Liga y FA Cup. El Real Madrid no llegó a las semifinales de los dos torneos internacionales y llegó a jugar 68 encuentros. Es decir, el Madrid podía haber superado los 70 partidos. Claro. Entonces... Pero llegó a la final de la Copa, por ejemplo. Sí, pero estamos hablando de la cantidad de partidos. Entonces, ¿qué tienen los deportes como el fútbol americano, como el béisbol? Tienen calendarios larguísimos. Tienen plantillas enormes. Y los entrenadores son grandes gestores de cargas y de momentos. ¿Y por qué la estadística es tan importante en el deporte americano? Porque el deporte se lo valora, o la calidad de los intérpretes se lo valora por el acierto. ¿Qué hace un quarterback bueno de un quarterback malo? Su capacidad de acierto. Si tú comparas a Messi con Brady, por ahí los números de efectividad están a la par. Pero lo que Messi es capaz de transmitirte como arte, no te lo puede transmitir el mejor quarterback de la historia. Y un actor de reparto, por ejemplo, como Jack Grealish, tú te puedes emocionar viendo jugar a Jack Grealish. Uh-huh. Tú no te puedes emocionar con el equivalente de Grealish del fútbol americano. Sí, quizá. En otro deporte por ahí sí me emocionaría. No sé, pongamos a Grealish en un especialista en triples, que te entra en un momento clave del partido. Correcto. Y te clava 3 triples que te pueden ganar un título de NBA. Correcto. O definir un partido de serie final. Y quizás la NBA es la que rompe un poco con el molde porque juegan 5. Pero sí, y por eso me parece que es el deporte de los americanos. Uh-huh. Me dirás, bueno, talento hay en todos, perdón, los puristas de los deportes americanos. Pero para mí, el más universal de todos es por algo, que es el básquetbol. Sí. Donde más pesa el talento. Donde más pesa el talento, pero también porque los otros son ejecución. Claro. Ejecución. Sí hay que tener talento para ejecutar todo eso. Pero en esa ejecución, el fútbol americano, el básquet, tiene la mitad de hombres en campo que tiene el fútbol. Entonces, combinar talento es más sencillo. No le estoy quitando mérito. ¿Qué quiero decir con todo esto que ha ido por muchos lados? Estamos entrando en una era donde el fútbol podés colocar especialistas en determinado momento. Donde el éxito en el fútbol, más que por un gran once y una filosofía de juego vanguardista revolucionaria, está marcado más por la profundidad de las plantillas que por la gestión de un gran once y sus cambios. Esto tiene que ver con 2 cosas, Vizca. 1, la cantidad de partidos que esos equipos tienen que jugar al año. Segundo, la posibilidad de hacer 5 cambios y hasta 7 en ciertas circunstancias. En un alargue y un protocolo de conmoción hace 7 cambios. Sí, con alargue ya tenés 6 que podés cambiar. Exacto. Al 60% de tu equipo de campo. ¿Y quién es el campeón del Mundial de Clubes? Y por ahí me estoy atando de algo, pero hay más ejemplos de eso. Sí, un equipo que tiene un plantel de como 30 y pico de jugadores. Y que el propietario es americano. Viene de una filosofía de plantilla profunda. Sí, pero no creo que tenga... O sea, ha gastado en 3 años más de $1.500 millones. Uh-huh. Es mucho dinero. Totalmente que es mucho dinero. O sea, ahora, por ejemplo, Real Madrid va a meter su mejor ventana en los últimos 6 años y creo que nos llega a los 150. Sí, es correcto. Es correcto, pero el proyecto de el Chelsea, y ojo, el tiempo dirá si es correcto o no, es tamaño de plantel, jóvenes por un largo periodo de tiempo. ¿Qué tienen en común aquellos equipos que han tenido en la última una temporada mala respecto a lo que ha sido su historia reciente? El Madrid del City. ¿Qué hemos coincidido del Madrid y del City? Plantillas cortas para la época. Uh-huh. Porque no son plantillas cortas si nos vamos al 2019. Claro. Son plantillas cortas comparado con
Esto de 5 cambios. Esto de 5 cambios. Incluso el Chelsea, Jaime, por eso decíamos que casi fueron 30 jugadores, porque al jugar la Conference, que le iba sobrado al Chelsea, él metió gente Maresca a jugar en Conference, lo cual le dio una cierta frescura, mientras iba buscando el equipo, gente que, hay algunos que casi ni tuvieron minutos en la Premier. Sí, claro. Que pueden llegar a ser descartes ahora. De hecho, yo lo comentaba en el último solo de Fútbol Infinito. El Chelsea, antes de la final, ya había dispuesto de un entrenador, que ni siquiera era un segundo entrenador de Maresca, para comenzar a preparar a los jugadores que habían vuelto de sesiones, que habían cumplido con vacaciones, y que ya seguramente no van a tener opción en el primer equipo y que van a tener que buscarle salida. Que es casi un plantel entero. Félix, sí. Que es casi un plantel entero. Exactamente. Sí. O sea, eso es una exageración de la época. Pero, como yo lo decía en el episodio de la semana pasada, es lo que esta época son dos clubes que son muy de esta época. París, porque finalmente concretó el sueño de la Champions, apoyado en su fortaleza, en su capacidad económica, y Chelsea, que ha hecho un despliegue, no sé si amparado por la situación en la cual los nuevos dueños acceden al club después de la salida forzada de Abramovich, etc. Pero estamos hablando de dos millonarios que la única coincidencia es que gastaron mucho y en jugadores mayormente jóvenes. Y en número de jugadores. Y en cantidad. Y en cantidad. Poco menos el Paris Saint-Germain, un poco menos. Sí, pero también, sí, estoy de acuerdo que poco menos, pero me parece que el París... Y creo que París, Jaime, ha tenido un plantel un poco más corto. Sí. Pero también porque, por ejemplo, me parece que le va mal en la final porque le falta Pacho en el sector de la defensa. Correcto. Entonces, Pacho había jugado casi todos los partidos, si no el 95%. Porque es exagerado la doble fecha de suspensión. Me parece que sí. Bueno, ahí se le fue un poquito la mano a la FIFA. Sí. Mucho rigor con las tarjetas y mucho rigor con las sanciones. Pero vuelvo al punto de la explicación que hice y ahí es donde quiero saber tu opinión. Este modelo es un poco el que llevará al éxito los próximos años. Es decir, ese es el modelo al cual tienen que tomar como ejemplo los clubes grandes que van a jugar 70 partidos al año. Veremos. Me parece que no. O sea, la temporada anterior Real Madrid salió campeón de casi todo con una base normal. Sí. Por ejemplo, ¿qué otro equipo exitoso podemos contar en la temporada? Aparte de París, aparte de Chelsea. Tottenham no lo podemos contar como exitoso. Tu amigo le dieron las gracias, ¿eh? Sí. Está de vuelta en las antípodas. Pero si te dan las gracias que te las den así. No, está bien, pero se las dieron. Sí. No lo podían sostener a mi amigo. Postecoglou. Pero Liverpool... Pero Liverpool ha gastado una fortuna este año. Va a gastar más todavía. Sí, en profundidad de plantilla. Sí. Porque a mí me da la sensación de que... Es más, con la llegada de Kitike dice que Lucho Díaz... Sí. Auf Wiedersehen. Porque va al Bayern. Sí. Sí, lo que creo es que hubo muchos casos en la última temporada donde terminamos hablando de lo corto que les quedó el plantel. Entonces... Hay menos ejemplos de los de plantel grande que ganaron, que son los dos finalistas de Champions y Conference más finalistas del Mundial de Clubes, pero hay un momento donde el Inter se queda sin combustible, el Barça se queda sin combustible, el Arsenal se queda sin combustible, el Liverpool se queda sin combustible, porque son equipos los que estamos... Fíjate que por ahí quizás el que más lejos llegó sin un plantel tremendamente profundo termina siendo el Barça, que se queda a un partido de la final de Champions. ¿Ok? Pero el resto quedaron descolgados de todo. Por ejemplo, el Liverpool. Sí. El Liverpool, fantástico, pero el Liverpool peleó un frente, básicamente. El Inter venía muy bien, con un plantel que parecía muy amplio y todo, y se quedó
O sea, perdió la Serie A, perdió la Copa y le pintaron la cara en la Champions y ni siquiera me parece que... O sea, pasa en el Mundial de Clubes superando a River, pero después no... O sea, decepciona otra vez. Sí. Creo que el fútbol nos ha llevado a eso. Creo que el fútbol se nos está convirtiendo más en un deporte de gestión. Siempre el entrenador tiene un peso importantísimo, pero me parece que este lienzo donde pintó Guardiola, donde pintó Cruyff, donde pintó... Me parece que la propia vorágine de la cantidad de partidos y la dosificación no nos permitirá ver otro equipo equipos de esa magnitud, porque el calendario no se lo va a permitir a quien esté al mando, y que creo que es el principal desafío de Xabi Alonso. Uh-huh. Porque creo que Xabi tiene una idea de juego distinta a lo que está pasando hoy en el fútbol. Lo demostró con su Leverkusen. Pero ahora que va a un equipo donde no hay tiempos, donde el plantel es corto, porque es corto el plantel del Madrid, donde el plantel es corto, hay tantos frentes. Tampoco le sobraba tanto en aquel Bayer Leverkusen. Lo que tenía era gente muy entregada a la causa. Que aún así, cuando se enfrentó a Atalanta en la final de la Europa League, no le pudo ganar. Y sin quitarle ningún mérito. Hizo lo más importante, dirían algunos, la historia de ganar la Bundesliga. Total. Pero después, cuando tenía que competir contra un equipo como el de Gasperini, lo pasaron por encima. Correcto. Y creo que eso, es decir, esa Bundesliga es histórica, es tremendo. Porque no solamente que le ganas al Bayern, sino que le das el primer título a un club. Claro, la primera. Habían pasado 2009, el Wolfsburgo, que había sido el último que había ganado por primera la Bundesliga. Pero en ese espacio se dieron quizás la peor temporada del Bayern en mucho tiempo. Sí, con una transición de entrenador. Con muchos años ahora, después de la salida, te diría, de Flick. Aunque Flick gana la Champions, pero creo que el último estable fue Guardiola. Claro, porque Ancelotti también... Es más, si no me equivoco, es el único club del que Ancelotti es despedido. Sí. En toda la carrera de Ancelotti, el único club donde él es despedido es del Bayern. Bueno, ahora también fue despedido. No le renovaron. No, tenía un año de contrato firmado. Ah, ¿verdad? Lo despidieron. Sí, es verdad. Sí. Hablando de despedir, lo despidieron a Renato Paiva después de haberle ganado al Paris Saint-Germain para que dirija el hijo de Ancelotti. Sí. Bueno, esa propiedad también tiene unos cuantos problemas, porque con Lyon casi se van al descenso, tuvo que venir la dueña del equipo femenino. Vas a tener que ver cómo manejan el tema de la multipropiedad, porque fíjate ahora... No, el Palace tuvo que bajar una competencia. Por eso mismo. Porque no lo arreglaron antes de no sé qué fecha de marzo, 1 de marzo. Pero no sabían en marzo que el Palace... No. Pero por las dudas tendrían que haber hecho una movida. Sí. Creo que el Girona, cuando piensa que va a clasificar para Champions, ya empezó a hacer ese movimiento. Sí, lo que pasa es que el Girona venía por Liga y era más probable... Claro, ya estaba arriba. El Palace llega por FA Cup. Por momento llegó a pelear el título. Sí, el Palace llega por FA Cup. Hay algo del Mundial que... Bueno, yo ya me expresé, pero quería ver lo tuyo. Hay mucha gente que dice... No sé... No quiero ser duro. No entiendo los fundamentos. No entiendo los fundamentos, pero bueno. Como que nunca dijo nada que cree. Bueno, no sé si están tomando de la botella del single malt o de cuál están tomando, pero están tomando del bueno. Porque dice, esto fue casi o mejor que el Mundial de Selecciones. No, mejor que el Mundial de Selecciones no hay nada. Eso es lo que yo creo. Mejor el Mundial de Selecciones no hay nada. Pensá en la última semana. ¿Qué nos pasa en la última semana de un Mundial de Selecciones? Estamos pendientes de todo. O sea, hay una expectativa. La gente se pelea. Las entradas ya no hay manera de poder conseguirlas. A ver, no nos olvidemos de algo. Acá estaba todo el mundo ahí. A ver, señores. La FIFA bajó el precio radicalmente de las entradas. No pasó nada. En el día a día los jugadores tenían un día de descanso, salían a pasear por allá. No ocurría nada extraño. No nos olvidemos algo. La esencia de las competencias futbolísticas
es entre naciones. Es decir, el nacimiento de las competencias... Yo me he encontrado con gente, Jaime, de un club muy popular de Buenos Aires. Sí. Dice, no, esto va a ser la panacea, esto va a romper con todo, 2 o 3 ediciones más y va a desplazar al Mundial de selecciones. Yo no 2 creo. o 3 ediciones más y ya no tendremos el cash que había en esta. A ver, Ahí veremos. a ver, hay un punto donde... Te cuento algo más. Nos vamos a Vos ir... que manejás información de las aplicaciones y de las descargas y de todo eso. Como un cual gurú, como el que tenemos nosotros ahí detrás de los controles. En Europa esto no movió la aguja. Donde más se vio el torneo fue en Sudamérica, México, en cuanto a descargas de la aplicación y las horas de visualización. Uh-huh. O sea, quedó en América. Sí. A ver, 2 partes. Entonces no es del mundo, es la percepción que tenemos nosotros en América. Todavía. Pero, quizá lo sea, no lo sé. Pero la otra cosa te dice, la gente de verdad, ¿a vos te parece que la gente va a venir masivamente a ver el Mundial en 2026? Y te digo, los americanos van a venir. Va a estar, bueno, en México van a estar todos. Y después van a venir los mexicanos a ver el Mundial de Estados Unidos. Los sudamericanos me parece que van a venir masivamente. uh-huh. Y me dice, ¿y los europeos? Y no sé cuántos vinieron al Mundial del 94. Me parece que muchos más no van a venir. En Qatar, ¿cuántos europeos había? No, había Estaba pocos. tu amigo Maldini y 2 más. Nuestro amigo Maldini. Maldini es mi amigo. Sí. No, porque pasa que a veces dice tu amigo cuando no me caen bien, pero Maldini sí es mi amigo. ¿Es tu amigo Maldini? Maldini sí es mi amigo. Estoy Sí, utilizando sí. el sarcasmo. No, Es lo que pasa tu es que amigo. en otras ocasiones... No, Sí. es una persona que admiras y que te une Sí. una amistad con él. Sí, como contigo. Claro. A ver. Siento que primero, el principio del fanatismo por el fútbol como competencia, porque claro, el primer fanatismo del fútbol es el jugarlo, ¿verdad? Ujú, exacto. Después, el primer atractivo de las competencias futbolísticas es entre naciones. Al punto de que comienza con las naciones británicas y por eso Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, a pesar de no ser países independientes, compiten independientes porque era el acuerdo que llegaron con FIFA para la creación de FIFA y el resto de selecciones. Claro. Entonces, las competiciones comienzan primero con los juegos entre los británicos, la participación del fútbol como deporte olímpico y la creación del Mundial en el 30. Esa es la evolución del fútbol como deporte global, la competición de selecciones. Después hay ligas que comienzan antes que otras. Y en esas ligas que comienzan antes que otras, la relación de ese hincha con ese club es tremendamente profunda. Y ahí es donde entramos los latinoamericanos, los europeos. ¿Ok? Entonces, cuando nos vamos a Asia y el norte de África también, pero cuando nos vamos a Asia y a Norteamérica, la formalización de sus ligas es muy posterior. Y si bien son ligas que tienen aficiones muy numerosas en cuanto a la capacidad de llenar sus estadios semana a semana, no son aficiones como el hincha de Boca o del Real Madrid o del Bayern, que se va a cruzar el mundo para ver a su equipo. Es decir, la liga japonesa es del 98, Vizca. El Madrid tiene hinchas en todos lados. Eso es lo que tiene. Totalmente. El de Boca te va a viajar a todos lados. Te va a viajar a todos Pero lados. el del Madrid, Madrid aquí llenó estadios en todas bien. las ciudades que jugó porque es Real Madrid. Sí. Y la FIFA se dio cuenta de que eso hubiese pasado también con el Barça. Entonces, que el Barça no estuviera, Correcto. ahora dicen, y bueno, qué pena que no estuvo Pero el también Barça. hay equipos con aficiones más profundas. No, El Chelsea ahora es un equipo con muchos hinchas. Bueno, porque se ha logrado desarrollar en correcto. esta era moderna a mucha gente que veía al Chelsea que no competía hasta, no sé, los años 70 en Inglaterra. Y le pareció bonito el Club Londres, un bonito barrio, el azul de la camiseta, el estadio muy coqueto. O sea, es por eso. Es por eso. Por Mourinho también. Pero también el Benfica. Tu ídolo Mourinho. El Benfica tiene una afición profunda que si es que Portugal no está tan lejos, pero sí es un traslado, sobre todo para el europeo, que el europeo está acostumbrado a
tomarse un tren 2 horas y estar en 2 países más allá, cruzarse acá y ni hablar de ir a la costa oeste. Y las ligas asiáticas son, entre comillas, nuevas en comparación a lo que son las ligas sudamericanas y las ligas europeas. Al menos las mejores, las que se han constituido como referencias. Por ejemplo, la de Corea del Sur, la de Japón, son Corea, modernas. Claro, Corea es del 86 o del 82. ¿Y la J-League? Y del 98. Entonces, si bien esos estadios se llenan en los fines de semana que hay competencia, la afición no es tan profunda como la de Boca, la de River o la de los equipos brasileños para cruzarse el mundo para venir a verlos. Fíjate en esto. En 1980 comienza con la caída de la posibilidad de que la Copa Intercontinental, que se disputaba ida y vuelta, ya no les interesaba a los clubes europeos, porque jugarla en Sudamérica en fechas inconvenientes, también estaba este tema de cómo se jugaba, el ardor con el que se jugaban, muchas veces volvías con 2 o 3 jugadores lesionados, algunos que te lo dejaban preso porque terminabas a las trompadas, y era bravo, era muy difícil ir a jugar a América del Sur. Entonces empezó el campeón a no ir, se rescata con el patrocinio de Toyota. Exactamente. Podemos decir, ¿no? Bueno, yo no lo dije. Bueno, te lo van a cobrar a vos. O te lo van a pagar. No sé. Ojalá que sea lo segundo. Entonces repito yo también. Bueno, con el patrocinio de Toyota se constituye el torneo en Japón, en Tokio. Uh-huh. Pero no había liga por ahí. Entonces, o sea, se utiliza ese elemento de promoción para que la gente se interese más por el fútbol. Pero había algo, no sé si tal constituía tal, había una liga importante, porque yo recuerdo, cuando va a jugar Zico, van a jugar futbolistas, Tonino Cerezo, van a jugar varios jugadores sudamericanos, argentinos también, Ramón Díaz. Pero es un poco lo que pasaba en Estados Unidos con la NASL, pero posterior, es un poco lo que pasó con China ahora. No, la NASL. La NASL. O sea, es decir, estos intentos de liga. Acuérdate que Batistuta, si no me equivoco, se retira en Australia, pero antes de la A-League de ahora. O sea, era otra liga. No sé si Bati va a jugar a Australia. Puede ser que sí, después se quede a vivir. Pero antes juega en Qatar. No es Bati. El padre de Bobo Vieri. Claro. Él es el que va, porque el hermano de Bobo Vieri nace en Australia o vive en Australia mucho tiempo. Y el hermano... Vive. Y el hermano juega por la selección australiana. El hermano de Vieri juega por Australia, porque creo que él sí nació en Australia. Pero Australia, estos grandes países que hoy son potencias mundiales, Australia, Japón, China, Estados Unidos, tuvieron muchos intentos de su liga y que hoy tienen ligas constituidas, pero que hubo de los 70 a los 90 muchos intentos fallidos. Muchas idas y venidas, rearrancar, reajustar, claro, reacondicionar. Y eso etcétera. Tú lo ves ahí porque, por ejemplo, si a este Mundial de Clubes se hubiera clasificado quizás equipos de otros países asiáticos, por ahí hubiera habido más afición en esos partidos. Que es un poco lo que pasa con los de CONCACAF, o no con los de CONCACAF, con los de México, que curiosamente, el único de los históricos grandes del fútbol mexicano que termina llegando a este Mundial de Clubes porque gana la CONCACAF Champions Cup en este periodo de tiempo es Monterrey. Uh-huh. Y encima con ese playoff ni siquiera hubo el cuarto equipo mexicano que hubiera sido León. Porque ese cupo lo tiene Los Ángeles Fútbol Club. O sea, México tiene 3 equipos. Pachuca, sí. Monterrey. ¿Y cuál es el otro? No, eran 2 solamente, Pachuca y Monterrey. Claro, porque el otro campeón era Seattle. Cae, sí. El otro campeón era Seattle. Sí, o sea, en ese periodo era Seattle. El tercero iba a ser León por la multipropiedad. Claro. Entonces, ahí es donde tú tienes esta situación con los mundiales de clubes que no los tienes con mundiales de selecciones. A mí me pareció bonito, pero hasta ahí lo llevo. O sea, a la larga terminan prevaleciendo aquellos clubes que tienen más recursos. No hay una variación en el desarrollo de la película, puede ser que en el final, pero más o menos es uno de ellos, es uno de los europeos. Podemos discutir también de la puesta en escena, no sé qué te pareció el tema de eso, de la salida de los jugadores de estilo, de la presentación de los jugadores de estilo NBA, de que otra vez tuvimos un entretiempo de 25 minutos. Está bien, hacía un calor tremendo, ¿no? Sí, pero también hubo pausa de hidratación en días que no ameritaba. En este sentido,
creo que el mejor estadio de este Mundial de Clubes fue el de Atlanta. Porque Atlanta te permite jugar a la hora que sea, sin la interrupción de una tormenta eléctrica, por el hecho de climatizarlo. Y es un estadio aparte precioso. Mira, el tema del formato NBA, me gusta la iniciativa, como idea puesta en escena. Me parece que tiene un mayor éxito televisivo que in situ. Porque, ¿qué pasa en una arena de NBA? Más chiquita. Es más chiquita. Y el aficionado vive. Lo terminas viendo en las pantallas. Yo creo que nada. Por eso, televisivamente. Aparte, todo eso se hace. Se da la formación, ¿no? ¿Y quién la vive más? Si de repente, bueno, tenés una final tipo Champions, ¿no? Entonces tenés la afición A y la afición B casi 50-50. Entonces te dan por megafonía esto. Pero cuando vos estás jugando un partido decisivo, el jugador está muy metido dentro de sus rituales, de sus cosas, de su mentalización, y que vos lo enfoques con la cámara ahí, la cámara en primer plano, y eso, el jugador lo que único que quiere es jugar, que arranque el partido para ejecutar lo que tiene que ejecutar. Eso también tiene que ver un poco con lo que hablaba yo de la americanización, y esa es la parte del fútbol donde no se logra americanizar en el sentido del entretenimiento. Es decir, cuando un equipo de NBA sale a la cancha, cuando un equipo de fútbol americano sale a la cancha, cuando un equipo de béisbol sale a la cancha, son plantillas muy grandes. Grandes en comparación al deporte, ¿verdad? Es decir, en un partido de NBA hay más en el banco que en cancha. Eso habla de que tienes claro. muchos por cambiar. Que cada jugador tiene un protagonismo dentro del evento que no durará 90 minutos. En el fútbol, aquellos que arrancan en el 11 tienen la aspiración de jugar 90 minutos. Y eso que va a pasar en 5 o 10 minutos es la vida. Entonces no te van a sonreír una cámara, no te van a devolver un gesto. Claro. Están ahí metidos. Se está buscando eso, que es más para mí de un partido amistoso. Un partido tipo All-Star, ¿no? Que la gente va, todo el mundo, a aplaudir a todo el mundo. Sí. Entonces, en ese sentido, es una fiesta, la vivimos sin drama. Mira que la Fórmula 1 lo hizo y le fue muy bien, pero la Fórmula 1 no lo hizo en la grilla de partida. Lo hizo casi 1 hora antes. Entonces el piloto ahí... Todavía está relajado. Pero si tú se lo haces cuando está a punto de treparse al auto y ponerse el casco... O sea, en el fútbol tendría que ser antes del calentamiento. Correcto, cuando salen a calentar. Por ahí vas a encontrar alguno que te hace una broma. Correcto. Que está relajado, que hasta te puede decir una palabra. Exacto. Pero al salir a la cancha lo tomas muy... Incluso aquel que cuando ya sale a calentar ya visualiza lo que va a hacer y tiene el coach que lo entrenó en el aspecto mental para no perderse, para no despistarse, porque bueno, en algunos casos has trabajado toda una vida para ese momento. Aquí, bueno, era algo colorido. Hay algo, Vizca, que tú decías de los europeos, la intercontinental y todo. Yo siento que el fútbol europeo, Europa tiene las mejores ligas del mundo. La mejor competición de clubes es la Champions. Algunos dirán que sí, que hay que ganar la Champions para clasificar al Mundial de Clubes. Es un argumento válido, pero la mejor competición de clubes es la Champions. Entonces, a veces me da la sensación de que para el europeo, cualquier torneo que no sea entre ellos... No les interesa. Es como una piedra en el zapato. Les puede descarrilar una temporada, les puede complicar la temporada. O sea, no les interesa. Cuando, o sea, fíjate lo que fue para Boca o para Palmeiras o inclusive para Fluminense, para el Al-Ahly y para el resto de equipos, esta vitrina. ¿Al-Hilal? Al-Hilal, Al-Ahly, los dos. Claro, está hablando el árabe y el egipcio. El egipcio, sí. O sea, fue... un acontecimiento, la vida, acontecimiento, claro. Pero, por ejemplo, el hincha... A ver, país futbolero si los hay. Holanda o Países Bajos. No había ninguno de ellos. ¿Te parece que miraron el Mundial alguno de esos países? Está bien, cuando Holanda no va a los Mundiales, tampoco te miran el Mundial. Pero la gente que mira el fútbol, o sea... Lo que pasa es que el concepto... En Italia, bueno, estaba la Juve, estaba el Inter... Nosotros en Sudamérica creo que tenemos una visión privilegiada. Porque nosotros crecimos sabiendo que Europa es el éxito, la referencia, ¿ok?
pero que nosotros en un buen día se la podemos pelear. Nosotros crecimos con eso. Crecimos peleando. Después ya llegó un punto en el cual, ahora, salvo con Sí, selecciones... pero creemos que se la podemos pelear. O sea, creemos que se la podemos pelear. Entonces siento que nosotros somos los únicos que crecimos, nosotros los sudamericanos, que crecimos con esa mentalidad de decir, tenemos muy buenas ligas, nuestra Libertadores es maravillosa, la Champions está un paso adelante en calidad, pero nosotros le podemos pelear. Después tienes... ¿Sabes lo que nos deja? Si pudiéramos organizarnos mejor y sortear nuestras crisis económicas y o políticas, quizá pudiéramos aspirar a eso. Sí. Que con sus errores y sus particularidades, los dirigentes de la Conmebol están tratando de lograrlo. Sí, correcto. Y me parece... Prestigiar la Copa Libertadores otra vez. No al nivel de lo que te va a dar económicamente la Champions. La Champions. Porque somos menos países, pero fíjate cómo de a poco está llegando la inversión extranjera a los clubes sudamericanos. Sí. Y eso va a fortalecer, porque ese es dinero que va a circular dentro del mismo mundo del fútbol. Ahora, nosotros crecimos con esa mentalidad. Después creo que hay toda una parte asiática y africana, donde sí son muy fanáticos de sus clubes, pero tenían esta admiración a Europa como una admiración no conectada con su admiración local, porque estaban tan lejos que nunca se podían medir con ellos. Y después están los europeos, que crecieron, que se retroalimentaron entre ellos, que se posicionaron como el punto más alto del fútbol de clubes, y que todo lo que sea no competir entre ellos es a la baja. Entonces, por eso siento que este Mundial de Clubes, en las regiones donde tú hablaste de las descargas, se vivió con tanto fervor, más por un tema nostálgico que por una realidad de un posible River campeón o un posible Boca campeón, y por eso el, entre comillas, desinterés de Europa. Porque fíjate, yo siendo ecuatoriano, es decir, el Mundial en Ecuador... Nada. el Mundial... No, sí, claro, los dos ecuatorianos en la final. Bueno, uno. Dos. Bueno, Pacho, está el equipo de Pacho. Pero yo siendo ecuatoriano, el Mundial de Selecciones se vivía siempre con fervor y pasión cuando Ecuador no clasificaba. ¿Ok? Imagínate cuando Ecuador clasifica. Ahora, para un neerlandés que siempre estuvo, que siempre peleó, el día que su selección no llega al Mundial no lo ven. Sí. Entonces siento que nosotros tenemos una visión o una pasión por el fútbol muy distinta a la del resto del mundo, porque lo hemos tocado de cerca, pero también admiramos lo otro. Pero mira, Italia estaba representada, ahí voy un poco como termómetro, estaba representada por los supuestamente dos equipos más populares. Sí, me he olvidado que la Juve jugó. Claro. La selección italiana no ha estado en los últimos mundiales. O sea, y este mundial, si pudiéramos conocer las cifras de audiencia, ¿te parece que se ha visto más que los mundiales de selecciones en Italia que los últimos, aunque Italia no estuviese con la Juve y con el Inter? ¿Sabes que ese es un gran ejemplo y es una gran pregunta? No, es para abrir la visión global, ¿no? Te han jugado los dos más populares. Tu selección no jugó mundiales. ¿Cómo anduvo esto? Me dice, bueno, lo que pasa es que las horas, y está bien, las horas. Son las horas del próximo mundial. ¿Verdad? Muchas de ellas se acomodaron para que en Europa pudiese verse. El Inter estaba jugando en el Pacífico, con lo cual también estaba un poquito más complicado. Sí, no, para mí Italia es una gran pregunta. Quizás la pregunta... Un termómetro, porque yo te decía, Países Bajos, bueno, no estaba el Ajax, PSV, Feyenoord, bueno, nada. No. Sí. A ver, la gente quiere que hablemos de mercado. Podemos hablar de mercado, pero no tenemos la bola de cristal de Figueiredo, o sea que no nos vamos a meter ahí. Sí ha habido algunos golpes de mercado
Y lo que te decía antes, llama la atención los movimientos de Real Madrid en el mercado donde el Madrid se ha movido. En otros se ha movido, pero ha incorporado jugadores que han llegado libres, como el caso de Mbappé. O sea, el Madrid siempre es protagonista del mercado, pero ahora ha tenido que salir a comprar, ha salido a comprar antes del Mundial de Clubes. El Madrid quería llegar lejos en el Mundial de Clubes, quería ganarlo. A Florentino le interesaba por el posicionamiento de la marca de Real Madrid, que está posicionada. Creo que se quería quedar con la Copa. No se le dio, pero termina con el ego un poco machucado, me parece. Hay 3 nombres que marcaste ahí. Hay un momento donde el Madrid se opone al Mundial de Clubes, después termina diciendo que es una gran idea. Torneo. El Mundial de... Mundial de Clubes, Superliga, ¿hay algo que se reemplaza ahí o no? Yo me acordaba de vos. Porque ¿qué pasó? ¿Qué quería Florentino? Darle una plataforma gratis. Sí. Esta era la idea de Florentino. No es que se la soplaron. Esta era la idea. Por ahí se la sopló Infantino. Y yo, venga para acá. Porque Infantino es muy astuto. Me parece que Infantino llega a la presidencia de la FIFA quizás en el momento más débil de FIFA de su historia. Y haciendo equilibrio de fuerzas. Acomodado. Este Mundial de Clubes es una idea de él. Es una idea de él. Que me parece que... Estaba a la baja, pero porque la reputación estaba a la baja. No porque el interés sobre el fútbol estaba a la baja. Porque Infantino va a aprovechar y va a hacer todo mucho. Va a ser Gianni, no el grande, el majestuoso. El despegue del fútbol femenino. Esta situación del Mundial de Clubes con la inyección del dinero de Arabia Saudí, que quería un mundial y que, quién sabe, esta es la primera parte. El hecho de debatir que ahora Qatar quiera el próximo Mundial de Clubes. En que el siguiente Mundial de Clubes se juegue en Arabia Saudí. O sea, 33, 34, así como está pasando ahora Estados Unidos. 25, 26. O sea, eso es mucho dinero. Y te va a generar mucho dinero. Pues si habrá más dinero después del 34, sí, no lo sabemos. Pero el interés va a estar. Aparte por el hecho, no sabes si podemos llegar a 48 selecciones, a 64 selecciones, sí, en algún momento no muy lejano. Bueno, pero a eso voy. Me parece que él toma la presidencia de FIFA en un momento muy delicado para la FIFA, quizás el momento de mayor debilidad. Y no solamente que... Pero no era una crisis, o sea, era una crisis de reputación, no así de popularidad. Sí, pero era una crisis de reputación que si venía una ola separatista, lo podía dejar muy tocado. ¿Tú no crees? Yo confío en el anillo del capitán Don Julio. Todo pasa. Bueno, todo pasa, pero lo que tú dices, el fútbol femenino, el posicionamiento del fútbol femenino, el crecimiento de la selección, y me quedo con algo que dijiste. Si esto fue mejor que el fútbol de selecciones, ¿por qué aumentan el de selecciones a 48 y no el de clubes? Porque van en ese camino después. Correcto, pero... Aparte, pero tiene mucho más sentido jugar un mundial de 48 clubes, porque aparte acá me dejaste afuera el Liverpool, me dejaste afuera el United, me dejaste afuera el Barça, me dejaste afuera Corinthians. Entonces fue la Superliga. Te lo pregunto. La Superliga era eso, era el hecho de que lo jugaran los mejores. Y bueno, acá se inventaron esos coeficientes y demás, pero bueno, la idea es esa, porque quieren que se vea, quieren que tenga trascendencia, quieren que los sponsors se reconozcan, quieren que haya dinero. Este fue acá, y te digo, con el sinceramiento de que lo van a saber solamente ellos, con las entradas a los precios iniciales, ¿cuánta gente hubiese realmente ido a los estadios? Mucha menos. Tuvieron que bajar. Sí, pero... Tuvieron que darse varios baños de humildad porque el cálculo era totalmente diferente. Sí, pero también yo creo, y creo que le servirá de experiencia para el próximo Mundial. El próximo Mundial, yo sí creo, Vizca, que el tema logístico en Estados Unidos... Es importante, claro que es importante. Porque si este mundial de clubes, tú lo haces en Qatar, los estadios va a haber más gente en los estadios, se van a llenar los estadios.
Porque, ¿qué pasa? Es que en Qatar se llenaron casi todos los estadios. ¿Pero por qué? Porque tú ibas a un lugar y te comprabas 5 entradas y podías ir. Que es un poco lo que no... O sea, era lejano, pero casi que te podías ver 2 partidos por día. Por eso. Entonces decía, le saco el rendimiento al pasaje y a la estadía y me veo 40 partidos. En cambio, acá en Estados Unidos, primero, los estadios no son en el área metropolitana. No. Es decir, Cincinnati Atlanta. y Atlanta. Nashville relativamente cerca. Sí, el Rose Bowl no es, el de los Sounders sí lo es, pero claro, el de los Sounders es para... El de Orlando lo es. El de Orlando lo es, pero el de Los dos de Orlando. el de Seattle... Pero Orlando tuvo 3.000 y pico de espectadores en un partido. Sí, pero tuvo quizás el duelo menos atractivo del Mundial de Clubes. Está bien. ¿Ok? Pero a lo que voy es que tú, normalmente cuando vas... Miami no es cercano. Miami no es cercano. New Jersey no es cercano. Filadelfia sí es cercano, céntrico. No, tienes que ir a la autopista, tienes que salir, está entre el aeropuerto y la ciudad. No, ese es el de... No, está ahí arribita nomás. Está relativamente cerca. Bueno, está. No está en el centro. Claro. Está camino al aeropuerto, pero en la parte, digamos, casi donde empieza el suburbio. Exacto. Entonces yo sí creo que este tipo de torneo, en un lugar más céntrico, porque por ejemplo, ¿qué pasa? Los hinchas de Boca, que nos hemos cruzado por todos lados. Sí. Ya. Los hinchas de Boca no fueron a ningún partido que no sea de Boca. ¿Por qué? Porque Boca estuvo aquí, allá y más acá. Ahora, si los hinchas de Boca hubieran ido a ver a Boca a Qatar, por ahí veían 3 partidos aparte de los 3 partidos de Boca. Puede ser. Porque ya estás allá. Y que para mí es uno de los grandes desafíos que tiene el Mundial del próximo año. De selecciones. Vas a tener mayor gente Viajando, acudiendo al Mundial. Turismo, acudiendo al Mundial, pero vas a tener... con menos posibilidades de repetir partidos. Correcto. O de decir, mañana ¿dónde voy? No, tenés que ir de Miami a Atlanta y en carretera Claro, 10 horas. Porque tú vas a Imposible. tener, en el próximo Mundial, tú vas a tener, para mí, a diferencia de Qatar y del propio Brasil y de Rusia, en el próximo Mundial tú vas a tener la gente que se va a gastar la plata en los 3 partidos de su selección, moviéndose de un lugar a otro, pero no vas a tener a la gente que va a decir, no, ¿sabes qué? Me voy a pasar una semana en Seattle y voy a ver 4 partidos. Porque si tú vas al Mundial vas a ver a tu selección. Claro. Es algo que vayas muy a hacer turismo. Muy a hacer... y para mí ese es el desafío del próximo Mundial. ¿Cuánta gente va a ir a ver, va a viajar a ver partidos que no son de su equipo? Entonces vas a depender mucho de qué equipo juegue en cada sede para ver cuánta gente va. Bueno, como decía el gran Quique Wolf, hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Hablemos de mercado. ¿Quién es el que, de todos estos tiburones fracasados, vamos a citar a Mourinho? me parece que en el fútbol... Los que se están reforzando son los que fracasaron. Por eso, o sea, en el fútbol la palabra fracaso se la tira con tanta soltura. Es decir... es que o ganás o es fracaso, directamente te dicen. Claro, es decir, fuera de Chelsea y París todos fracasaron, más o menos. ¿Sí? Bueno, Tottenham ganó la Europa League. ¿Hacía cuánto? ¿2007? 2008. Harry Redknapp. 15 años que no ganaba un título. Juan de Ramos era. 2008, 17 años que no ganaba un título. Juan de Ramos. No, Ramos estaba en el Madrid. No, era Ramos. Era Juan de Ramos. Era Ramos, sí. Desde Juan de Ramos que no ganaba un título y lo despidieron al entrenador igualmente. Entonces, no ganó, pero también fracasó. Sí, correcto. Y eso que rescató la temporada llegando a la Champions. Amorim fracasó. Sí. Entonces, Se quedó. de todos estos que le faltó el cuarto de tanque, ¿quién crees que está haciendo a día de hoy un mejor trabajo en tener una temporada exitosa el próximo año? Liverpool. Yo coincido que el Liverpool... al menos está moviendo el árbol de una manera decisiva como antes no lo había hecho. Sí. Y cambiando mucho la filosofía, porque te acordarás, llegaron Alisson Becker, Fabinho, futbolistas
ahora se está yendo hacia algo mucho más potente, en cifras sobre todo, que va más de la mano de jugadores que cambien la cara de no solamente del equipo, sino del club, más allá de decir su utilidad. Son muy útiles, por eso son tan caros. Pero esa es la sensación que yo tengo, porque Real Madrid también va a mover el mercado y quizá lo termine moviendo de una manera mucho más dramática que lo que estamos viendo ahora. Pero hasta aquí yo te diría que el Liverpool. Y el Liverpool puede acabar vendiéndole a McAllister a Real Madrid. Sí, tiene que ver lo de Liverpool con aquello que te dije del Chelsea, es decir, plantilla profunda y dinámica. Quizás se dé cuenta de eso después de haber quedado eliminado de la Champions. Está bien, lo eliminó el campeón, pero lo eliminó en octavos de final. Porque cuando nosotros volvamos atrás, ¿no? Digamos, agosto del 2024, ¿ok? Sí. Cuando nosotros decíamos, ok, ¿cuáles son los 3 mejores 11 a principio de temporada? El Madrid estaba ahí, venía de ser campeón de Europa. Sí, la pérdida de Kroos nunca la subsanó. Nunca la subsanó, pero el Liverpool tenía... Llegaba Mbappé. Llegaba Mbappé. El Liverpool tenía uno de los mejores 11. Como 11, ¿sí? El 11 titular... Sí, pero no había ganado nada. Cuando tú veías el 11 titular, el Liverpool tenía uno de esos mejores 11 titulares. Y el Bayern tenía el otro. ¿Qué había ganado? La Copa de la Liga nomás, ¿no? Sí, que perdió los otros títulos. No, la final del 24 de la FA Cup fue los dos equipos de Manchester. City ganó la Premier. Y en la Champions no había estado Liverpool. No, había estado, pero no había quedado muy, muy, muy atrás. El Madrid lo saca. ¿El Madrid no saca? Lo saca temprano, pero creo que lo saca el Madrid. Madrid elimina a Manchester City por penales. A Bayern en semis. No sé si lo saca en octavos al Liverpool. Vamos a ver. Champions 2024. Pero el Liverpool sí llegó a octavos. Llegó a octavos en 2025. Sí, pero... Yo creo que estaba en Europa League, Jaime. ¿Estaba en Europa League? Bueno, yo no me pongo porque... ¿Para qué? ¿Para qué dos? No, estaba... Sí, estaba en Europa League. ¿Viste? Sí. Bueno. Es verdad, estaba en Europa League, me he olvidado eso. Claro, había tenido una temporada donde no se había metido entre los 4 primeros. Sí. Y bueno. Pero el Liverpool me impresiona ya como el segundo año de Arne Slot. Un equipo que por momentos parecía que lo iba a ganar todo. Se quedó con el título de la Premier, que es cierto. Es el segundo en la era Premier que logra. Tiene un valor altísimo, pero para lo que se vislumbraba es como poco. No sé si ahora los de Fenway Group se han contagiado de los Dodgers y ahora quieren comprar a todo nivel. Pero es un movimiento económico muy importante. Lo que creo es que o estarán viendo el rendimiento posible de la temporada y decir, vamos porque hay dinero, vamos a recuperarlo. No, a ver, lo que creo es que en una filosofía muy americana, porque coincide que el uno es el de los Dodgers, el otro es el Fenway Group. Porque, ¿cuál es el primero que empieza a trabajar con la data en el fútbol? Es el Liverpool. El Liverpool es el que marca la ventaja. Y el plantel actual, o sea, antes de los fichajes, fue armado de esa forma. Acuérdate que Klopp cuenta cómo él no quería a Salah hasta que vino el de la data. Claro. Y dijo, mira. Salah, Mané. Bueno, quizá el que menos le salió fue Darwin Núñez, que habían fundamentado con datos ese fichaje y no termina resultando. Entonces, creo que va de la mano de decir una plantilla de 30 jugadores donde la brecha entre el mejor y el peor sea lo menos corta posible. Eso nos va a llevar más lejos que una plantilla de un gran 11, pero que a medida que vamos viendo recambios va perdiendo espacio, que es un poco lo que tiene el Arsenal. Es decir, el Arsenal, para mí, el Arsenal, y ojo, no estoy comparando el 11 del Arsenal con el 11 del Madrid o del Liverpool, pero creería yo que el Arsenal es donde el hueco es más grande entre sus titulares y el resto de su plantilla.
Sí, bueno, pero también es un plantel corto, muy a la Arteta Guardiola. Guardiola. Bueno, es que lo mismo el City. O sea, tú mira los suplentes del City, Vizca, son el día y la noche comparado con lo que tienen arriba. Ese para mí es un equipo que a mí me está generando muchas dudas de a dónde va el proyecto. Porque fíjate, viene una temporada terrible. Sí. El Mundial de Clubes... Sí, el City ahora puede entrar... Eso. El Mundial de Clubes fue como un jiji, ajá. Y es como que, perdón, una cosa es que no te lo tomes en serio. Si no encamina, y lo dijo Pep, en otro club me hubiesen despedido. Claro, pero para mí, como ellos... No como quedan fuera del Mundial de Clubes, sino la reacción después de la eliminación del Mundial de Clubes fue como, sí, está, vinimos a pasear. Espérate, aguanta. Eres la cabeza... Si te eliminaba Paris Saint-Germain, por ahí no pasaba nada. Te eliminó Al Hilal, y de qué manera... Y sin una sensación de derrota o de vergüenza, porque al final es como, espérate, tú eres el equipo A de una multipropiedad de 12 que está construida para que todo llegue acá arriba. Sí, o sea, no puede ser jiji, jaja, quedarte eliminado. ¡Claro! Me parece que ese es un equipo donde uno lo ve y dice, y como que... Al menos que pase algo muy, muy importante de aquí a la que cierre el verano y la temporada puede ser muy, muy larga. Bueno, ¿qué te dice Real Madrid entonces? Vuelvo a insistir con Real Madrid. ¿Qué te dice Real Madrid con los refuerzos que ha hecho, con los que puede vislumbrar, con el tema Vinicius? A ver, el tema... La gran mayoría de la gente de Real Madrid no es partidaria, de acuerdo a una encuesta del diario AS, de que Vinicius se le mejore, se le renueve o se le extienda el contrato. ¿Se acabó el romance con Vinicius? Yo creo que parte del romance con Vinicius fue la necesidad de tener una estrella. Algo muy del estilo de Florentino. Creo que es muy del estilo del Real Madrid. Bueno, Florentino, Real Madrid, lo mismo. Sí, pero creo que el Real Madrid es un equipo que históricamente ha tenido esta necesidad de una estrella y a veces la estrella es estrella y a veces la estrella se la convierte en estrella por esa necesidad, porque hay mucha gente que ha pasado por el Real Madrid y que no está a la altura de Di Stéfano, de Raúl, de Cristiano Ronaldo, pero que ante esa necesidad de que existe una estrella... Bueno, los Galácticos, se la convirtió los en una Galácticos. Sí, es más, y ahí para mí el principal error de los Galácticos es que quizás el más importante en ese 11 era, bueno, no, era Zidane, después Raúl, pero fueron a la cola de todo lo que fue llegando después. O sea, el más importante era el que acababa de llegar. Claro, primero fue Figo y después fue cambiando. Y después fue cambiando, exacto. Entonces, creo eso. Creo que Vinicius... Vimos el mejor Vinicius en la Champions del 2022, aquella que le ganan a Liverpool. Y siento que después de esa, que creo yo fue la mejor temporada de Vinicius... La otra del 24 también, contra el Dortmund. A ver, ¿a qué voy con esto? Creo que esa temporada del 2022 es la mejor temporada de Vinicius de principio a fin. Okay. Creo que la del 24, Vinicius tiene... Es la del Mundial también, Mundial donde anduvo con sordina. Pero con el Madrid. O sea, con el Madrid creo que esa temporada... No. Es la que acaba antes del Mundial. O sea... A 22 es perfecto. 21-22. Sí, 22-23. La que ganan sí. Es la que comprende el Mundial. La comprende el Mundial. Creo que esa es la mejor temporada de Vinicius a 50 partidos. Siento que Vinicius tiene un mal post-mundial, porque el Mundial no tuvo un gran Mundial y creo que eso se ve afectado en su rendimiento en general. Le afectó, creo que a todos los jugadores brasileños. Sí. Y la Champions que gana el Madrid en el 2024, la del Dortmund, Vinicius llega a tener picos más altos que la del 22, pero no me parece que tiene un año consistente en cuanto a su protagonismo semana a semana con el Real Madrid. Ahora, el último año, el de la temporada que acaba de terminar, estuvo mucho más parecido a ese bajón del 23 que a la de los picos muy altos del 24. Ya hemos visto lo mejor de Vinicius. Con el prejuicio de comparar brasilero con brasilero,
por ahí la historia nos dice que sí. Porque es un poco donde comienza el declive de Neymar, el declive de Ronaldinho, el declive de sus compatriotas. Sí. Y con la llegada de Mbappé, el Madrid no necesita aferrarse a la figura de Vinicius porque entiende que tiene a alguien que en el papel es superior, en la previa es superior, en el papel y en la previa. ¿Por qué? Porque a Mbappé a nivel de clubes, en los últimos 4 años, creo que nunca llegó a tener los picos altos que tuvo Vinicius. Eso puede decir que quizás nunca lo llegue o que el hecho de que no haya llegado a esos picos es que están por venir. Claro, bueno, o los tuvo con la selección, en el Mundial del 18 y en el Mundial del 22, aunque no lo ganara Francia el del 22. Pero fue brutal la final de Mbappé del 22. Exacto. Tremendo. Es cruel con él por todo lo que hizo. Sí, es tremendo. Es tremendo. Cuando le dieron la primera fue gol y todo lo que tiraba era gol. Sí. También el Madrid muchas veces se aferra al que llega. Sí. Es lo que decías de los Galácticos. El siguiente era el mejor, era el más brillante. Y alguno entenderá o pensará que dice, no, que ahora como ya está Mbappé no rinde porque este lo estorba. Lo cual. Bueno, ahora hay una situación muy especial. Yo creo que no se va a vender a Vinicius en Real Madrid. Por ahí me lo tengo que tragar. Pero con la operación de Bellingham, es cierto que es un tema a resolver. La efectividad, la coexistencia de todos estos fenómenos en ataque, que posiblemente acabe con la salida de Rodrigo. Habrá que ver qué pasa con Mastantuono, con Güler, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se fuera, sería un movimiento algo muy frío, muy calculado de Real Madrid de dejar ir a Vinicius para traer un refuerzo con todo ese dinero que van a recibir. Ahora, acá viene la segunda parte de la pregunta. El Madrid tiene hace mucho tiempo esta política que para mí le funciona al no tener la liquidez de los clubes Estado o de la multipropiedad del Chelsea, ¿verdad? El Madrid viene con esto, y Vinicius es parte de eso, y Casemiro fue parte de eso, y Lunin hace, traigamos... Pero también, Jaime, el Madrid no tiene eso, porque tiene un filial donde van sus jugadores juveniles y a veces hasta los mejores juveniles de España. ¿Pero qué hizo? Gonzalo García ahora está, pero dicen que se va a ir al Getafe. Pero Vizca, ¿dónde están esos jugadores jóvenes? Están haciendo caja, porque ¿qué es lo que...? Pero no hay ningún fenómeno. No, están haciendo caja, ¿por qué? Porque un jugador de la cantera del Madrid vale un montón de plata. Y después lo tenés que comprar por 50 millones, como Álvaro Carreras. Y es un riesgo que el Madrid... Esa es la inversión, pagar 50 millones por un jugador que pasó por tu... Lo que pasa es que hoy nos estamos... Por tus formativas. Claro, pero hoy sabemos de Álvaro Carreras porque resultó ser un crack. Pero hay 10 más... Había pasado por ahí, había vestido uniforme de Real Madrid, ¿eh? Sí, pero esa es lo que ellos han elegido. Y tratar de traer todo. ¿Por qué? Porque Mastantuono está llegando en una misma. Mastantuono. Está llegando en una dinámica muy parecida a la que llegó Vinicius y Rodrigo. Sí. Es misma. Vinicius, Rodrigo, Valverde. Es misma apuesta. Casemiro, Fabinho, que no resultó y después se fue. Sí. Guardado pasó por ahí también. ¿Andrés? Sí. No recuerdo. Hay muchos que han pasado por ahí en esa misma dinámica. Entonces, eso es lo que está pasando el Madrid. Me parece que siendo un club como es el Madrid, sin ser parte de una multipropiedad, sin tener la inyección de un capital extranjero... Pero esa es la diferencia con el Barça. Le falta esa pata. Se está cayendo, ahí la cama se le cae, pero porque le falta una pata. Tenido, Vizca. Sí que la ha tenido, pero no forma parte de los objetivos de Florentino. Porque si la tuviera, se parecería al menos de alguna manera a lo que está pasando con el Chelsea, o lo que vos mencionabas de la multipropiedad, de cómo el City ha logrado mover jugadores. Y el City ha formado jugadores como Cole Palmer, por ejemplo. No me quiero ir del tema, pero ahora, vamos a hacer una cosa. Quiero que hablemos del Barça, pero bueno, porque la gente del Barça ya va a estar ahí. Y no hablaron del Barça. Pasan cosas en el Barça, Sí. Laporta... Rashford al Barça. No, el estadio no va a estar. No, es más. A este paso el estadio no va a estar. Te va a tocar ir de vuelta ahí a Montjuic. Sí. Hasta enero Montjuic, dicen. El tema con los arqueros.
Y uno se va a tener que ir y va a ser el alemán. No, para colmo, no se lleva bien con Flick. Es raro, eso se rompió Sí. porque se rompió tarde, ¿no? Bueno, no te olvides de algo, vos que sos muy perspicaz y muy de arqueros. ¿Cuál fue el arquero en el Mundial de Flick? Neuer. Tu amigo. Exacto. Sí. Mi amigo Manuel. Pregunta. Entonces nunca Ter Stegen estuvo ahí. Y ahora, al trabajar juntos, dijo, se va. A ver, yo creo que lo de Ter Stegen... Aparte está ganando mucho dinero. Lo de Ter Stegen con Flick tiene que ver con formación. Y no le gusta como capitán. Y porque yo creo que lo de le dicen mucho a Ter Stegen de cómo reaccionó él al final de la temporada cuando estaba listo y había que borrar al otro para que entre él. Yo creo que viene de antes, de cómo él tomó la suplencia en el Mundial. Por eso te digo, hay una historia entre ellos. Sí. Ahora, me estoy saltando, pero ¿qué importa? Sí. Santi va a dividir el programa en dos. Septiembre se entrega un Balón de Oro. Sí. ¿Cuál es la terna? ¿La terna para el Balón de Oro? Sí. ¿Cuál será la terna? O sea, ¿cuál sería tu terna? ¿Cuál debería ser la terna? Balón de Oro. Dembélé. Lamine Yamal. Sí. Y... España ganó la Nations League. No, la ganó Portugal. La ganó Portugal. Entonces, Eh, perdió la final España, claro. España la perdió, sí. Está complicado, para el tercero. Y lo pongo a Rafinha. Ok. Yo tengo a Cole Palmer y a Dembélé. Es que dijiste Cole Palmer, por eso me quedé pensando. Yo tengo a Cole Palmer y a Dembélé. Está bien. Cole Palmer puede llegar a estar, ¿ves? En lugar de uno de los del Barça. Pero tengo dudas del tercero y me decanto por Lamine Yamal. Pero no sé si todo el post... Además, podríamos poner hasta Vitinha, algún jugador más de París, que me parece que lo merece. Hakimi. Ese podría ser, pero está muy... Bueno, vuelvo a mi teoría con la que abrió el programa. Es decir, plantillas grandes que no haya mucha diferencia entre titulares y suplentes, te genera esto. Sí. Que tengas un debate de quién. Uh-huh. Pero podría ser Hakimi. Pero si tenemos que salirnos del París... Bueno, que es el campeón de Europa. Lamine Yamal, pero la realidad es que yo no sé si a Lamine Yamal el post-Inter... Es como que ha quedado muy lejos en el tiempo. Claro, no lo puedes jugar por el Mundial de Clubes porque su club no lo jugó. Claro. Pero como que hay gente que está mucho más en la... que eso ha generado el Mundial de Clubes. Hay gente que tiene actuaciones mucho más en la memoria que... digamos, hay jugadores que están mucho más en la memoria del votante por el Mundial de Clubes que el Barça no lo compitió. Porque siento que si bien Donnarumma tuvo un gran año, no es como aquel año que el Dibu o Courtois o Alisson debía estar en la terna. Claro, No. claro. Han tenido un buen año los arqueros, pero creo que ningún arquero ha tenido un año como para decir... Con tanta cosa jugándose, creo que decís, bueno, pero este anduvo bien acá y no anduvo bien allá. ¿Quién anduvo bien en todo? Es dificilísimo eso. Es que Dembélé es el único que anduvo bien en todos lados. La realidad, es Claro. el único que anduvo bien en todos lados. Creo que Palmer, cuando uno hace un macro, dice... Y la verdad Tiene que que sí. estar, sí. Lo que dio en la final también del Mundial de Clubes. Sí. Aparte creo que Palmer tiene... Hay mucha gente que se ha vuelto pro Palmer sin ser hincha del Chelsea, sin ser ingleses, porque es como todos los anti-Guardiola son pro Palmer. ¿Me entiendes? Porque le sacan como... sí. Ah, Este se te escapó. este es el que no lo quiso, ¿no? Que no le gustaba. Ahí está. Cole Palmer. Bueno, problemas para Laporta. Joan García, comprado del Español, a ver qué ficharlo, a ver qué darle el alta. A ver qué tal ataja.
el único Rashford grande. viene cedido, con lo cual ahí hay un problema menor que simplemente dar el alta del contrato. Y bueno, si no ataja bien Joan García, va a seguir el polaco. Sí. Un año renovaron al polaco, 2. Sí, un año. No sé, creo que un año. Pero es joven todavía. Creo que no llega a los 36 todavía. 34 tiene. Bueno, por eso. Sí. Eh, Bueno, que estaba desmotivado. sí. Y claramente ha recuperado la motivación. Se desencantó y el polaco encajó mejor con el alemán que el alemán con el alemán. Cosas de la vida. Pero Laporta dijo, llega Nico Williams, no había plata para ficharlo, no había plata para darle el alta. Dijo, el 10 de agosto jugamos el Gamper en el Camp Nou, ya está, no le aprobó el ayuntamiento. Y de hecho se había mencionado que el Barça, para sus 125 años, ya iba a estar en el estadio, en el Camp Nou, que estamos hablando de noviembre del 2025. 24. Ah, 24. Claro, ya pasó. El día que perdió con Las Palmas. Y quizá se demore un año más de esa fecha, más allá. Incluso él decía que eligió una constructora turca porque, pese a que no tenía un recorrido muy amplio en esta magnitud de obras, él dijo, si se llegasen a atrasar, el contrato tiene una multa de 1 millón de euros por cada día que se atrasen. Cosa que... Le va a salir gratis. Sí, pero él dijo, bueno, en realidad no fue culpa de ellos, son temas de fuerza mayor. A ver, es que claro. Entonces no le vamos a cobrar esa... Una cosa es que se atrasen por culpa de ellos y otra cosa es que se atrasen por permiso y esa vaina. Que el año pasado parecía el de la bola de cristal, el que todo lo pegaba, ahora se le ha nublado la bola de cristal y no está pegando nada. Sí, pero cuando arranca... Y tiene que ir a elecciones el próximo año. A mí me parecería... lo que pasa es que el ser el presidente del Barça es toda una situación mucho más grande que ser el presidente, inclusive del Real Madrid. Hay que hacer más política en el Barça. Y la presidencia del Barça está mucho más ligada a muchas más... situaciones. A un entorno catalán mucho más grande, a un entorno de Barcelona, Bueno, pero mucho más grande. del peso del Barça dentro Claro. de... Es decir, ¿por qué? Toda la ciudad de Barcelona porque y toda Cataluña. Me parece que si tú te pones a ver las presidencias en el Real Madrid, terminan siendo mucho más largas porque Y porque si ganas la Champions cada 2 o 4 años, o en el peor de los casos 10 años... A ver, sí, pero siendo los dos clubes de sus socios, la presidencia del Real Madrid gira en torno al éxito que esa persona tenga como presidente del club. Y el éxito de ser presidente del Real Madrid tiene que ver con resultados deportivos. Esta es mi percepción a la distancia. La presidencia del Barça tiene aristas mucho más allá de el resultado deportivo del club. Pero no sea cosa que a Laporta le terminen pasando factura de varios temas espinosos. A ver, Messi, por ejemplo. Ciertas fintas de... El año pasado venía Nico Williams, no llegó. Iba a llegar este año, no llegó. Messi estaba, no se pudo quedar. Messi volvía, no Yo pudo creo que llegar. la de Messi ya no se la van a pasar factura. Creo que pasó demasiado tiempo. Y me parece que cierta parte del barcelonismo entiende que era necesario para la reconstrucción en la que se encuentra el club hoy. Me parece. Sobre todo, más que el club, el plantel. Correcto. El club... Había que lograr que Messi encajase dentro de toda la idea que el Barça tenía. Y no sé si eso iba a ser posible. Quizá sí, quizá no. Como no ocurrió, ya fue. Pero, para mucha gente del Barça, Messi merecía otra cosa. De hecho, se está hablando de ese... que cuando el estadio esté, se podría jugar ese partido de despedida de Messi. Lo que pasa es que Messi se despide del Barça. Perdón, Messi no se despide del Barça porque cuando acaba la temporada Messi no se iba. No.
Messi juega su último partido con el Barcelona en País Vasco, quiero decir Alavés, Eibar, pero 2021. Última fecha de 2021. ¿Es en Alavés o en Eibar? Y si no me equivoco, el último partido que juega Messi en el Camp Nou lo hace sin público. 2021 todavía en pandemia, ¿puede ser? Es la primera temporada post pandemia. Es 2021. Claro, donde no había público. Es decir, O había capacidad reducida, me parece. puede ser. Pero Messi se va sin saber que se iba en un partido que el Barça lo empata 3-3 en País Vasco. Y su último partido en Camp Nou es sin público, en una temporada donde la Liga se le escapa muy temprano, que es aquella que gana Atlético de Madrid, pero Atlético Exacto. la pelea con él, con el Real Madrid. Contra el Eibares. Partido que termina 1-0. Gol de Messi. Creo que sí. A ver. Jornada 38. Sí, No, gol de Griezmann. gol de Griezmann. Bueno, y ahí se despide Messi. Y Messi... Y de Camp Nou en un partido que pierde contra el Celta. Ahí gol de Messi. Celta que estaba... No venía bien. Se estaba peleando el descenso... Sí, pero sin público. No, Messi, el Celta estaba peleando Europa. Messi se va sin público. Nunca se despide, un estadio vacío. 16 de mayo de 2021. Y Messi nunca ha enfrentado al Barça. No. Es más, ese partido del Inter PSG en el Mundial de Clubes es la primera vez Que él enfrenta a uno de sus ex clubes. con uno de sus ex clubes. En un partido oficial. No, creo que amistosos tampoco nunca los Había enfrentó. jugado contra Newell's, pero nunca fichó por Newell's. O sea, fue jugador de juveniles de Newell's. Acá en el estadio de Miami. Jaime, no seas malo. Yo sé, pero estás... Bueno, bien. lo tiro mucho de los pelos. Está bien, está bien. Sí. Por eso te dije partido oficial. Sí, porque fue partido. ¿Por qué te diste cuenta de lo que habías dicho? No, yo también sabía de qué estaba hablando. No. Tenía que disculpa. meter a Newell's ahí. Bueno, está. Pero ¿existió el partido? Sí. Yo estaba en la cancha. ¿Viste a Keylor como... Sí. Si no te equivoques, estás en Newell's. Bueno, se fue Keylor. Quiere seguir otro camino. ¿A dónde quiere ir? ¿A México? ¿A Pumas? Sí. Pero... ¿Y no estaba Rui Patricio ahí? No, Rui Patricio. Rui Patricio estaba en la órbita de Pumas. Que yo sepa, no. Sí, porque parecía que lo de Keylor se caía, algo ahí leí. Rui Patricio. ¿Campeón de Europa, Rui Patricio? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya está confirmado. ¿Viste? Keylor Navas a Pumas. Ah, ¿Sí? entonces ¿quién va a atajar en Newell's? El que ha atajado en los primeros partidos. No me hagas buscarlo ahora. No, está. Escúchame. ¿Qué tal la vuelta de Di María a Argentina? Bien. En el primer partido lo golpearon, tuvo que salir, marcó 2 goles. Lo fue a ver Chiquitapia. Le hace bien al fútbol argentino eso, ¿no? Y yo creo que están como, volviendo al tema Messi, está como queriendo ver si lo pueden motivar a Messi de que pueda él también jugar en el fútbol argentino. ¿Viste la... Cosa que puede llegar a ocurrir, ¿eh? A ver, Messi... Una sesión a lo Beckham de los primeros 2 meses del año 26 o del 27. No, bueno, antes que nada, antes de todo eso, tendría que... ¿Cuándo acaba contrato Messi con Inter Miami? ¿O renovó ya? Diciembre del 25. Pero no ha renovado. ¿O lo tengo que ver en qué pasa Inter Miami? Todavía no ha firmado. Todavía no hay acuerdo. Todavía no hay humo blanco. Ok. Y tendrías que ver qué pasa en Inter Miami. Sí. Tendrías que tratar de ver. No, lo qué que vi pasa. de Di María ahora fue la expulsión de Izquierdos. Ajá. ¿La viste? No. Que, bueno, está reclamando un penal a favor de Rosario, no sé. Y Izquierdos le dice de todo al árbitro y Di María está ahí parado. Y Di María lo mira al árbitro y le dice, lo que te dijo. Y le saca la roja. Pero claro, es el peso de... A ver, es que creo que en la era Messi, Sí. en Argentina, después de Messi viene Di María.
Por cariño sí, se lo ha ganado Di María. No, No, Dibu Martínez, ahí. en la era Messi. El mismo Dibu lo dijo el otro día, dice, no, si recién comencé a jugar a los 30 no me voy a retirar ahora. Claro. O sea, pero en la era Messi, el contemporáneo a Messi... ¿Dónde va Dibu Martínez? Pero ahí está el otro equipo del que hablábamos, otro tiburón fracasado. El United. Ah, puede ser. Puede ser. Ojo que peleó descenso el United este año. No peleó descenso. Estuvo en zona de descenso, que no es lo mismo que pelear descenso. Bueno, ok. ¿Por dónde reconstruyes ese problema? ¿El de United? Sí. Yo le dediqué un episodio, ¿no lo viste? No me estás prestando atención, por decir no me estás dando bola. Estaba de vacaciones. Bueno, está. Lo tiene que reconstruir a partir del tiburón fracasado que terminó siendo su entrenador de la temporada pasada, Rubén Amorim, discípulo de Mourinho. Para mí, Amorim... Sin Rashford, sin Anthony. Sí, y sobre todo cómo le Aparentemente Gyökeres llegaría al Manchester United. Tienen que traer un arquero, primero, porque no tienen arquero. Sería Dibu Martínez. A partir de Dibu lo puedes reconstruir. Recuperar ciertos jugadores, no sé, bueno, en defensa también hay que acomodarlo el equipo. Pero sabes que yo antes de ir a partir de Casemiro. Antes de ir a sacarle el arquero al Aston Villa, le fuera a sacar el entrenador al Aston Villa. Puede ser. Pero agarraron, como pasa siempre en estos casos, el entrenador de moda. Pero a ver, ahí está la cosa. El entrenador de moda. Claro, el entrenador de moda en el Sporting de Lisboa jugando 20 partidos al año y con un buen 11 hizo maravillas. Ahora pues gestione esa temporada larga con esa cantidad de jugadores. Nunca se vio la filosofía de Amorim porque no la puede poner, porque no tiene tiempo. Y después no tiene plantel, claro. Pero no tiene tiempo. Necesita un señor que venga y diga plan A, plan B, plan C, se soluciona. Simplificamos lo que estamos haciendo. Dientes apretados, el que no está para la cosa se va para afuera. Mira el Aston Villa. Como yo estoy convencido de Emery, no me lo vengas a vender a mí, yo estoy convencido. Y hay otro en esa órbita que tú digas, este entrenador puede. Porque creo para mí es... Mira, si Postecoglou fue insostenible con el título, ¿qué puedes esperar del que perdió esa final? Porque estaba en el mismo puesto en la tabla que él. Totalmente. A esperar salvarse con la Champions y ojo, se le va más dinero al United por los sponsors que tiene por jugar la Champions que al propio Tottenham. Claro, y a Postecoglou, y esto no es una excusa, a Postecoglou le sacaron gente. Sí. A este le trajeron gente. Sí. Bueno, no le trajeron gente que él quisiese. Ese es el tema. Que ahora van a volver a armar el equipo y le van a dar desde el comienzo de la temporada. Y ahora es que le pusieron el contador a cero y ahora arranca la historia. Bueno, tenemos que poner el contador a cero en este infinito. ¿Cuándo me vas a dignar con tu nueva presencia Cuando aquí? Cuando quieras. No te hagas rogar. La próxima semana puede ser. Puede ser. Bueno, haremos un vuelo rasante la próxima semana. Es más, la próxima semana por ahí, jueves puede ser. Bueno. Sí. Listo. Te tomamos la palabra. Ahí estamos. Aquí. ¿Y tú cuándo me vas a enseñar con tu presencia para cocinar algo? En estos días. Ahora le pedimos a la gente que se suscriba, que mande mensajes, que le pregunte a Jaime Macías dónde estaba. ¿Por qué no lo dejaron entrar al museo ese de las miniaturas? Y porque demás? Llegué 5 minutos antes. ¿Por qué no quiere hacer más fútbol infinito? ¿Por qué, Jaime? ¿Por qué? No. La gente te está reclamando. No querer hacer fútbol infinito. No hemos hablado de la fiesta de tu amigo. ¿De quién? ¿De qué amigo? Del que lo pusiste en la terna del Balón de Oro. ¿De Rafinha? El otro. Y que se fue de vacaciones con Neymar. ¿Dembélé? No. No quiero hablar de la fiesta. Ok, no quiero hablar de la fiesta. ¿Por qué vamos a hacer un comentario de una fiesta? Por eso, no quiero hablar de la fiesta. Si no estábamos invitados. No quiero hablar de la fiesta. Ahora, cuando vemos por qué los dos señores que han dominado la última década, su comportamiento fuera del campo, hablo de Messi y de Cristiano, ¿ok? Uh-huh. Jugar, dormir, jugar, entrenar, dormir, jugar. O sea, digamos, quizás los mejores deportistas en relación al fútbol, como deportistas en sí, como vivir la profesión del deportista,
A mí me pareció todo el verano de Lamine Yamal muy de otra época. No está ni bien ni mal. Me pareció como muy... Y nos tenemos que poner a desmenuzar cosas, actitudes, perfiles. Me pareció muy de otra época. A eso es a lo que voy. No sé si a ti te pareció de otra época también. No comments. Yo lo voy a juzgar por lo que haga en el terreno de juego. Si veo en el terreno de juego que va en una cierta dirección, como la que ya mencionabas, a Neymar y a otros, se encenderán las luces rojas. Pero creo que es un chico sano, que bueno, hizo una fiesta muy particular y bueno, tendrá tiempo para aprender. Cumplió recién 18 años, Jaime, sí. 18 años. Hay algo que me quedó y creo que era Laporte el presidente. Sí, toda la época de Ronaldinho fue Laporte el presidente, ¿verdad? Sí, lo trajo Joan Laporta. Pero él estuvo durante todo el periodo. Y que hay un momento donde Messi empieza a estar muy cercano a Ronaldinho. Sobre el final de la era de Rijkaard. La llegada de Pep. Y es como que el Barça lo agarra y dice, venga, usted venga por este camino. Pero había algo que estaba ocurriendo también allí con Messi. Si no nos queremos meter a la biografía de los dos, pero Messi estaba empezando a sufrir lesiones que no lo dejaban despegar. Entonces él sintió que esa oportunidad que tenía con Pep era de un comienzo, de una nueva etapa, y de lograr ser eso, ¿no? Que él, quizá él ya se veía como, pese a que nunca lo dijo, como aquel que podía a la larga lograr lo que había conseguido Maradona. Sí, total, pero creo que hay un momento de ese chico de 18 años o 20 años, Messi en esa época, donde el Barça como club lo toma y le dice, en esta dirección. Es Guardiola. No, que claro, ya estaba, no era el entrenador porque ya estaba en el club. Es Guardiola. Sí. Cada quien tuvo algún despiste. No vamos a sacarlo. Un día vamos a hablar de sus despistes. Mejor no. Bueno, nos vamos. Gracias a la gente por aguantarnos, por suscribirse. Sigan pendientes de Fútbol Infinito. Sigan pendientes de todo lo que tenemos aquí en Red de Fútbol, Jaime. Un placer como siempre, Don Vizca. El placer es mío. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.